La detención de otras 2 personas que viven dentro del predio de la Reserva Santa Catalina, a las que se les encontró armas de fuego y además elementos, decíamos, que pueden ser determinantes. ¿Cuáles son esos elementos? Una pala, por ejemplo, y arroz, restos de arroz en la cocina. Tengamos en cuenta que la autopsia dijo que Anaí había comido arroz en las últimas horas. Nico, vamos a estar en contacto directo con vos. Gracias por la información. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Estamos aquí con Raquel Hermida Leyenda, que es abogada y además criminalista. Sí. Raquel, gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. ¿Qué se puede decir, digamos, con lo poco que se tiene hasta el momento? Hay elementos, hay detenciones de último instante, ¿no? Pero, digo, ¿qué se puede decir hasta ahora? Lo único que podemos decir es que ella ha muerto por una asfixia no traumática, o sea, quiere decir que no tiene marcas en el cuello. Eso es importante, eso determina que a lo mejor estaba drogada o que estaba dormida en el momento de la muerte, que por el momento no se encuentran indicadores de abuso sexual. Y digo por el momento porque seguramente los hisopados y los análisis van a llevar un tiempo y nos van a decir si realmente tuvo relaciones sexuales. Muchas veces se pregunta si una relación sexual puede ser consentida. No, no necesariamente puede ser consentida, sino que la persona puede estar dormida, drogada y no presentar resistencia. Y entonces cuando se analizan sus partes íntimas se encuentran indicadores de una relación sexual. O sea que por el momento, por lo que se sabe de la autopsia, no hay elementos de defensa, digamos, donde ella se haya resistido quizás a un ataque. La resistencia al ataque hay que analizarlo muy lentamente porque está muy ligada a todo lo que significa el análisis de cada parte de su cuerpo, que eso elabora un tiempo. Normalmente las autopsias tienen 3 partes y hasta ahora lo primero que se ha hecho es tomar las muestras primarias para que no se pierdan más evidencias. O sea, hay un análisis que lleva un tiempo y justamente la data de la muerte tampoco es exacta todavía, hay que revisar todo, porque sí hay una diferencia entre lo que opinan los peritos en cuanto a la data de la muerte y lo que opinan los analistas del suelo, claro, ¿no? Entonces, que bueno, por eso decimos hay 2 horas distintas, una claro, la de la muerte y otra la del enterramiento, así se lo denomina. Exactamente. Entonces hay que tener cuidado porque en este momento, al no estar nada concluido, no hay hasta ahora, ninguna conclusión concreta sobre esa autopsia. Vengamos que recién en el día de ayer a las 8 de la noche supimos ciertamente que se trataba de Anaí. Después solamente podían decir que era porque, bueno, coincidía su aspecto físico, su edad y demás, y porque tenía signos de que era ella, pero hasta las 8 de la noche no se supo la realidad. Hoy todavía se sigue trabajando en la asesoría pericial de Lomas y seguramente a partir del día miércoles tendremos algunos resultados más importantes, que son los de laboratorio, que dirán, por ejemplo, si debajo de las uñas de Anaí existen signos de ADN, si existen indicadores de defensa. Y esto es muy importante saber esperar, porque sí, cualquier error en la autopsia o cualquier error en los análisis nos puede conducir a detenciones a lo mejor que no tienen relación con el caso. Bien, hoy se hablaba de las condiciones climáticas y las condiciones del suelo. ¿Esto puede ser determinante para establecer la hora en que ella fue enterrada en ese lugar? Bueno, hay muchos condicionamientos en cuanto a la hora. El lugar donde se mantuvo el cuerpo, a lo mejor se mantuvo, a veces ha pasado y lamentablemente en heladeras, y bueno, y después se la entierra. Concretamente, sí, tiene que ver el clima. También tengamos en cuenta que no hizo demasiado frío estos días, así que todo es condicionante. La situación del clima, la situación del suelo y también lo que me sorprende, ¿no? Que si son ellos, que los detenidos primariamente quienes cometieron este femicidio, me llama la atención que hayan cavado tan poco, porque no ha sido bastante superficial el pozo, para poder que los animales enseguida lo abrieran. En realidad esto no es un resultado de animales de búsqueda, sino más bien de animales que estuvieron escarbando sin la finalidad de búsqueda, sino que olfatearon y lo hicieron. Recordemos que es un lugar lleno de animales.
Sí, claro, por supuesto. Es un lugar que pertenece, lo decíamos hoy, a la Facultad de Ciencias Agrarias. Hay muchísimos animales, muchas vacas, patos, conejos, gallinas. Está lleno de animales el lugar porque se utilizan para estudio, ¿no? Como Sin elementos duda. De estudio. Ayer decían algunos investigadores que él o los asesinos parecen haber sido bastante desorganizados. Bueno, a lo mejor son primarios o fundamentalmente cuando se habla de un desorganizado homicida, se está hablando de alguien que no prepara exactamente la manera de matar a alguien, no se prepara y deja una parte desorganizada en cuanto al armado de ese homicidio, que en este caso es un femicidio. Ver si es todavía organizado o desorganizado, todavía no sabemos quién es el criminal. O sea, es muy importante esperar el final de la autopsia porque eso nos va a decir si hubo abuso, si no hubo abuso, cuándo lo hizo, cómo lo hizo, y eso nos va a dar un perfil criminológico que va a apuntar a las personas más conocidas o no tan conocidas, y la data de la muerte nos va a decir qué hizo Anaí durante todos esos días, porque en realidad hay muchos días en los cuales ella desaparece y no se comunica con la familia. También escuché hoy cuando venía en el taxi que ella estaba bien. Bueno, no, realmente hay pruebas que dicen que no estaba bien, que estaba en un estado depresivo. Bien anímicamente. Claro, exactamente. Porque se hablaba de una chica que había sufrido depresión. Sí, e incluso que escribía diarios íntimos, lo cual es rarísimo. ¿Es raro en un adolescente? Sí, porque hoy en día se utilizan otros medios, por ejemplo, todas las que somos madres de adolescentes. Es raro en la actualidad. En la actualidad no se escriben, no se suscriben en cuadernos y eso se llama hoy en día una especie de pedido de socorro, ¿no? Donde hay una situación angustiante, donde alguien quiere que la salve de esa situación angustiante. Hay que analizar y hacer una buena autopsia psicológica. Es muy importante que todo ese material, tanto la computadora como los escritos y los dibujos, porque ella era dibujaba muy bien, sean analizados por psicólogos para que nos determinen cómo estaba en ese momento, si estaba pidiendo ayuda, porque si en realidad estaba pidiendo ayuda, por ejemplo, un profesor podía ser una vía de escape, una vía de socorro. Entonces hay que analizar puntualmente qué dejó Anaí para nosotros, qué nos explica Anaí y qué nos dice el cuerpo de Anaí. Lamentablemente, si bien dicen que Anaí hablaba poco y si bien dicen que Anaí era una persona muy tranquila, seguramente en esta etapa nos va a mostrar ella a través de su cuerpo y a través de sus escritos cómo fue su vida y quién puede ser el responsable de este femicidio terrible. Y aquí podríamos estar hablando de quizás un responsable de la muerte. Muy fresca y muy novedosa. Pero podemos hablar de un homicida y dos encubridores. Normalmente existe la figura del femicida y quien se ocupa de descartar el cuerpo. A lo mejor lo hizo solamente el principal femicida o a lo mejor recibió ayuda. Esto hay que analizarlo. Por ahora, hablar de encubridores o de quién se hace cargo de alguna manera de descartar el cuerpo es muy aventurado porque no hay pruebas de nada por el momento, y tengamos en cuenta que también es importante determinar la fecha de muerte exactamente de Anaí, porque eso nos va a decir cómo está preparado nuestro país para buscar a una persona desaparecida, que de hecho sabemos que está muy mal preparado, eso lo tenemos claro. Entonces, ¿pudimos haber salvado a Anaí desde el sábado hasta cuando la localizamos? Esta es una buena pregunta que nos tenemos que hacer como Estado y como Poder Judicial. Y más si se confirma la fecha de la muerte, porque eso establece que ella estuvo por lo menos 2 o 3 días con vida. Si estuvo 2 o 3 días con vida, de su libertad, por lo menos. Hubo 2 o 3 días que no la localizamos. O no. Vos hablabas del perfil y me parece muy interesante. Muchas veces se hace un perfil de las víctimas, ¿no? Un perfil psicológico. Digo, ¿se puede establecer más allá de los contactos que ella tuvo o si hubo algún tipo de intercambio de mail, si ella tenía una relación quizás no deseada con este profesor que hoy está detenida, si ella estaba realmente, como dijiste anteriormente, pidiendo auxilio, pidiendo que la rescaten o que la saquen de esa situación?
pongámonos en la cabeza de una chica de 16 años, una adolescente en un estado difícil ya por la adolescencia, pero más si está atravesando una depresión. ¿Cómo hace ella para exteriorizar esta situación de peligro o de incomodidad que estaba viviendo? Bueno, normalmente la adolescencia es una situación naturalmente de peligro y hay que tener en cuenta que los 16 años es la edad donde más frecuente se encuentra el femicidio, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque estadísticamente nos dice, las encuestas y todo lo que tiene que ver con la estadística nacional, nos dicen que los 16 años son el hito donde se marca la mayor cantidad de femicidios cometidos en la Argentina. ¿Hay mayor vulnerabilidad de la víctima? Hay un crecimiento de tipo más de expresión femenina, hay una expresión femenina más de adultez en el sentido estético y hay una vulnerabilidad aún mayor porque nosotros a los 16 años nos sentimos niñas y tenemos un cuerpo ya de mujer y por lo general nuestras fotos parecemos ser mucho más grandes de que lo que nuestra mente es y es un estado de vulnerabilidad mucho mayor. Lo que es cierto que en la Argentina, lamentablemente, los 16 años son una situación de riesgo y vulnerabilidad grande. Esto es importante. Más allá de eso, a mí me parece que el cuerpo de Anaí nos va a decir de qué modo fue muerta, de qué modo le dieron muerte, la asesinaron. De esa manera vamos a analizar en primer lugar el perfil del criminal. Yo primero elijo analizar al criminal con los datos que me da la víctima. Con los datos. Luego elijo analizar la víctima para ver qué la llevó a la víctima a conectarse. A lo mejor no había ninguna conexión y simplemente fue pasar por un lugar de la calle, por elegir a lo mejor un mal camino en el trayecto. No me refiero a un mal camino como en la vida, sino un mal camino en el trayecto. Por eso yo prefiero elegir que me hablen ahí, en este momento lo está haciendo, en la morgue judicial, que me hable ella, que me diga cómo fue el hecho y luego buscar al criminal. Entonces, está bien, digo, me parece bien lo que me decís, ¿no? De analizar primero el perfil del asesino. Una chica que es asesinada, lo que se sabe, un golpe en la cabeza o en la cara. La muerte es por asfixia, por sofocación. Sí, podría ser una almohada, por ejemplo. Aparece enterrada. Sí. En el medio de un descampado, digámoslo así, es un lote, es una reserva ecológica, y desnuda. Hasta ahí, ¿qué te dice eso de lo que puede ser el perfil del asesino? Bueno, el tema de estar desnuda o no, en este caso mucho no importa porque se la encuentra a ella, solamente continuaba enterrada la cabeza y los pies, ¿no? Dejando su torso al aire y esa ropa pudo haber sido destruida, ¿no? Hay que ver los restos de esa ropa donde están, si se encontraron. Otro tema importante que nos olvidamos de comentar es el tema del celular, porque ayer muchos decían, bueno, eso significa que llegó viva porque el último movimiento del celular, las celdas daban ahí. No, el celular se pudo transportar conjuntamente con ella muerta y no ser ella la portadora. Pero el celular se apaga media hora después de que ella se va de la casa. El criminal tiene muchas maneras. Media hora después y no aparece más, es inubicable. Sin duda alguna lo apagaron, pensando que de esa manera no se rastreaba el celular, cosa que se siguió rastreando y que nos dio el lugar. Ahora, también tenemos que preguntarnos, ¿no? Como sociedad y sobre todo en Lomas de Zamora, ¿qué hace una reserva sin ninguna cámara de seguridad y pudiendo ingresar cualquiera? Y convengamos que hacía pocos días habían encontrado otro hombre y tras bambalinas y en secreto se dicen en Lomas de Zamora que es un lugar habitual de esconder cuerpos, ¿no? Bueno, de hecho se hace un rastrillaje buscando una chica y encuentran a otro hombre. Por supuesto, convengamos que hay lugares en la provincia de Buenos Aires que son liberados. Bueno, ¿a quién le interesa la liberación de esos sitios? ¿Qué se vende ahí? ¿Qué se trafica ahí adentro para que no haya cámaras de seguridad? Bueno, terminemos con estos espacios tan enormes donde se pueden descartar cuerpos y apurémonos porque hay un montón de gente desaparecida en nuestro país todavía que no encontramos por este tipo de lugares que carecen de algún lugar de protección, sea política o sea policial.
Bueno, habrá que seguir viendo entonces, Raquel, cómo sigue, ¿no? Digo, por el momento hay elementos. La aparición del cuerpo de Anaí es un elemento fundamental, la operación de autopsia también, y ahora las detenciones. Pero me quedo con ese dato que la verdad me sorprende, que los 16 años es un momento de quiebre quizás para este tipo de casos y donde las víctimas son demasiado vulnerables para aquellos asesinos, sí, o asesinos en potencia, ¿no? Es la edad lamentablemente elegida por los femicidas. El femicida tiene ciertas predilecciones, no es cualquier criminal, es un criminal especial, y criminológicamente este criminal es un criminal que tiene de alguna manera como una aceptación cultural histórica, ¿no? Donde la mujer de alguna manera es un objeto y por lo tanto y tenemos derecho a descartarla, ¿no? Y bueno, y en este caso las niñas de 16 años que lamentablemente todavía no maduraron y que son sí físicamente mujeres, reciben la mayor agresión, tanto desde el punto de vista de los noviazgos como también desde el punto de vista de la muerte. Sí, tratar de no revictimizarlas, ¿no? Porque, a ver, Anaí no hizo nada mal. No hizo nada mal, no hizo nada mal, salió de su casa, iba a caminar como lo hacía habitualmente y le dijo a la mamá que se iba a caminar y le contó a las amigas que se iba a caminar. Claro, es que ninguna de las mujeres de nuestro país que mueren cada 18 horas hicieron algo mal. Claro. No hacemos nada mal. Evidentemente lo que naturalmente nos imponen es una situación de cosificación donde hay otros seres que se creen dueños de nosotros, ¿no? Raquel, te pido un minuto porque tenemos una alerta, una información de último momento. Alerta en C5N, hablamos de un detenido por el asesinato y crimen de Anaí Benítez. Sería un profesor de matemáticas y obviamente tiene más información nuestro colega y amigo Mauro Zeta. Mauro, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carla. Para confirmar que ya a nivel judicial se decretó lo que en provincia de Buenos Aires se llama la aprehensión de este profesor, que fue identificado como Leonardo Agostino. Va a ser indagado probablemente el día de mañana por las fiscales de violencia de género y de femicidio, las doctoras Verónica Pérez y Fabiola Juanatey. Pregunté obviamente lo que a todos nos sorprende o nos hace por lo menos un planteo, cuáles son los indicios, las pruebas que conducen a este hombre, a este sospechoso. Lo que me cuentan es que ya había declarado como testigo al principio de la investigación. Este mismo profesor, que se llama Leonardo Agostino, de 40 años, ya había declarado como testigo. Hasta ahí no habían notado, por lo menos, nada que le llame la atención a los investigadores. ¿Fue profesor de Anaí o es profesor de Anaí? Fue profesor de Anaí. Ahora, el dato sorprendente es que lo citan como testigo, pero ¿te acuerdas que ayer nos preguntábamos por qué volvieron a la casa de Anaí a inspeccionar? Decíamos que no entendíamos por qué habían ido a la casa de Anaí ayer, que nos llamaba la atención que a 6 días de la desaparición hayan vuelto. Bueno, ahí encontramos la explicación. Fueron a buscar más diarios íntimos o cuadernos íntimos de ella. Perdonen por el viento, pero estoy en la calle. ¿Por qué fueron a buscar más diarios íntimos? Porque lo que hicieron el equipo de psicólogos del Ministerio de Justicia y de la Procuración de la provincia, que estaban con las fiscales, fue buscar en esos diarios íntimos justamente elementos, indicios que permitan saber qué pasaba por la cabeza de Anaí, con quién se vinculaba, y ahí es donde surge, y puedes aprovechar a la doctora para profundizar el tema, lo que me dicen es que surge que había en esas anotaciones una marcada obsesión de Anaí con este docente. Pero de ella hacia él, perdóname Mauro, de ella hacia él. Acordate que es un relato de ella, no tenemos la contracara, sabemos que ella escribía sobre algo que le pasaba con este docente, no sabemos qué, pero me hablaron de una obsesión en términos de hojas y hojas, anotaciones y hojas relacionadas
a este docente. Eso le llamó la atención a los investigadores, que me imagino que habrán chequeado que del otro lado también había un requerimiento, una contestación, una aproximación, y que era algo mutuo, ¿no? Me imagino que fueron tratando de verificar si existía eso, ese vínculo obsesivo o no, y lo cierto es que con esos elementos que surgieron del diario íntimo dijeron qué rara la relación que Anaí escribe. No estamos hablando de relación íntima, estamos hablando de algo que pasaba por la mente de ella o no. Qué raro ese vínculo que manifiestan los escritos. Eso le llamó la atención, es un indicio, te diría, principal, y otro que no es menor, porque con eso obviamente vos decís, bueno, no alcanza para detener a nadie, pero lo que sí le llamó la atención es que hicieron una especie de planimetría de la reserva de Santa Catalina, y descubrieron que uno de los lugares más próximos para salir de la reserva y que conecta con el lugar donde se encontró el cuerpo es un camino directo a la casa del docente. Y eso me parece que sí es un elemento por lo menos a tener en cuenta, porque el otro puede ser un indicio recontra discutible, que ella tenga anotaciones de este tipo en el cuaderno, no lo convierte al tipo en asesino, ¿está bien? Sí. Pero ahora que vos determines que el lugar donde se descartó el cuerpo está direccionada, la única salida de esa zona del predio es la que conduce a la casa del docente, me parece que es un elemento a tener en cuenta, por lo menos para investigar, ver si hay cámaras y demás. Yo sería cauto como siempre lo soy, me parece que son indicios que condujeron a esta primera aprehensión. Hay que ver si el juez de la causa es el doctor Monelos, que es un juez de garantías bastante nuevo en Loma de Zamora, confirma o no esto, convalida la detención, pero la idea de las fiscales es indagarlo hoy a última hora o mañana al docente. Reitero que ya había declarado como testigo y que su nombre surge, no sé si en esto comparten, de algún modo quien lo coloca al hombre como sospechoso es la propia víctima en sus anotaciones. Bien. Sin decir que si siente acosada ni hostigada, no sabemos el contenido, pero sí que había un relato de obsesión en esas anotaciones. Hay que ser cuidadosos, hay que ser cautos, por eso hablamos de una primera detención, y estoy contando lo que se sabe hasta el momento en la causa. Bien, y siguiendo esta línea, Mauro, de ser cautos, porque también se habló de la aprehensión de otras 2 personas que vivían dentro de la reserva, podrían ser cuidadores del lugar, porque es más, la dirección coincide, ¿no? A las que se les incauta arma de fuego también aparentemente estas personas ya fueron liberadas, pero digo, estaba pensando tiene que ver con una tenencia ilegal, no. Claro, digamos, armas de fuego en un lugar donde hay animales también, o sea, puede ser en realidad que sean los caseros. Sí, pero no le pondría Bien. Por ahora, digamos, en tribunales esas detenciones no están vinculadas al femicidio, o sea, les cuento que hasta el momento las fiscales entienden que la indagatoria, lo que se llama el 308 en provincia de Buenos Aires respecto a este docente, va a ser por el delito de femicidio, pero veremos qué elementos, porque digo, una cosa es con qué lo detuviste y otra cosa es cuando le tenés que enrostrar las pruebas en su contra, qué le van a decir, o sea, cómo le van a escribir y a documentar los elementos que tienen. Veremos, no ha trascendido mucho, calculo que las fiscales tendrán otros indicios a mano como para haber sostenido esta detención y después avalado. Y veremos qué surge en la indagatoria, porque ahí ya no es el mismo relato, el relato que hizo como testigo ahí ya no tiene validez, y a partir de ese momento, bueno, veremos qué o cómo se defiende el docente. Lo que sí insisto, que me dicen que fue lo que le llamó la atención a las fiscales y que colocó a este hombre en un nivel de sospecha, son las propias anotaciones de Anaí, marcando una relación atípica con el docente. Sí, no tengo detalles ni tampoco me parece oportuno mencionarlos, pero tiene una relación extraña y me hablaban de la palabra obsesión. Bueno, eso condujo a esta primera detención del caso. Gracias, Mauro. Seguramente te vamos a estar contactando si hay novedades. ¿Cómo no? Hasta luego. Gracias. Mauro Zeta allí con la información, y le aprovechamos también a Raquel, que la tenemos acá, justamente con lo que decía Mauro, ¿no? Es la propia víctima la que da una de las principales pistas. Sí. Es notorio, ¿no?, que alguien escriba en papel
ahora él dice obsesión y los psicólogos dicen obsesión. Normalmente cuando alguien tiene a los 16 años una cierta admiración, y es muy probable que sea por el profesor, seguramente tiene rasgos obsesivos porque parece ser que se exacerba todo en la adolescencia, ¿no? Es todo más pasional. Se conoce como un amor platónico, sí, algo idealizado. Sí, incluso hasta podría tener una relación de amor-odio porque en ese momento se da, ¿no? Son personas alejadas nuestras, los profesores, y bueno, y queda claro que es importante que acá no se pone el análisis en la víctima, sino en lo que deja la víctima como indicador para después tomarlo. Porque siempre, lamentablemente, se trata de analizar a las víctimas y eso no es lo correcto. Lo correcto es tratar de analizar qué nos dejaron, qué elementos contundentes nos dejan como para informarnos y hablarnos de alguna manera. Psicológicamente, el análisis de esos cuadernos, el análisis de cada uno de los dibujos van a determinar. Qué raro que el profesor sea de matemáticas, ¿no? Porque normalmente uno tiene más afinidad con alguien más alejado a lo que tiene que ver las ciencias exactas, ¿no? Sí. Pero ¿por qué ese contacto? Seguramente habría que analizar cómo se comunicaba este profesor y ver si realmente es el femicida o no lo es. Gracias, Raquel. No, gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, la información que está mutando minuto a minuto con respecto al crimen de Anaí Benítez. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.